Cuando hablamos de salud digestiva, sobran los mitos, que si el pan inflama, que si los lácteos nos caen pesados, que si la fibra no nos cae bien para la digestión. Hay muchísimas cosas por ahí que escuchamos día a día y lo peor es que nos hacen o comer con miedo o definitivamente eliminar alimentos que son súper importantes para nuestra salud y para nuestra nutrición. Así es que quiero hablarte de 5 mitos súper comunes que escucho por todos lados y te voy a platicar qué sí y qué no es verdad. ¿Listo? Comenzamos. Y el primero es que el pan te inflama. Y esto lo escucho de verdad bastante seguido. Y muchas veces por esta razón es que empezamos a pensar, no, pues necesito dejar de comer todos los carbohidratos, necesito dejar de comer cereales. Entonces esto en lugar de beneficiarnos nos causa mayor daño a nuestra salud. Y es que es verdad que hay panes muy procesados como el pan de caja, el pan dulce industrial o el pan blanco que tiene azúcar. Y esto lo que sucede es que se digieren muy rápido y si los comes muy seguido y en grandes cantidades, sí te pueden causar malestar o inflamación en personas que son sensibles a estos alimentos. Y la realidad, amigos, es que no todo el pan es igual. O sea, sí tenemos estos panes industrializados, pero también tenemos otras opciones que nosotros podemos consumir o también las porciones que nosotros podemos consumir que al final del día pues no nos van a causar tanto daño como mucha gente piensa. Y uno de esos panes es el pan de masa madre. ¿Y qué hace a este pan que sea mejor que el pan que vemos en las tienditas, en los supermercados? Este tipo de pan pasa por un proceso de fermentación natural que rompe parte del gluten y de los azúcares y esto hace que sea más fácil de digerir, con menor impacto en el azúcar de tu sangre y también que sea mejor tolerado en personas que tienen una digestión sensible. Amigos, este mito es totalmente falso. Lo que tenemos que hacer es fijarnos en las porciones del pan que estamos comiendo. Esto no quiere decir que tú dejes el pan blanco, el pan industrial. Necesitas ver cuánta porción es la que a ti te cae bien y obviamente se acomoda a tus objetivos de salud y de nutrición. El segundo punto es que necesitas obviamente elegir. Hay de panes a panes, unos que tienen menos azúcar, menos grasa, o está el pan de masa madre que todavía tiene mejores beneficios para ti. Y finalmente, en lo que tienes que fijarte es en cómo reacciona tu cuerpo. Por más que las investigaciones digan que sí es bueno comer pan o es saludable, pero si tú ves que lo comes y tienes alguna reacción en tu cuerpo, no es necesario que lo sigas comiendo. Puedes hacer ajustes y puedes ver qué es lo mejor que funciona para ti y para tu cuerpo. El segundo mito es que los lácteos son malos para todos y nos caen muy pesados. Amigos, y aquí es donde nosotros nos entra esta confusión con los lácteos porque muchas personas sí tienen alguna deficiencia o no producen suficiente de esta enzima que digiere a la lactosa y por esa razón es que se inflaman o tienen problemas para digerir alimentos que tienen lácteos. La realidad es que no todos dejamos de producir esta enzima, o sea, no hay una edad en la que tú la dejes de producir, simplemente ocurre y pues lo empiezas a notar cuando comes estos alimentos y pues te empiezas a inflamar, ya no te queda el pantalón. Sin embargo, esto no quiere decir que por comer lácteos pues ya todos nos tengan que caer pesados o nos inflamen. Y esto es porque no todos los lácteos son iguales. En específico, los lácteos que están fermentados como el yogur natural, el kefir o algunos quesos curados tipo el queso cotija, el queso manchego madurado o el queso parmesano tienen muchísima menos lactosa y esto hace que tú los puedas digerir más fácil y además pues te ayudan a aportar bacterias buenas para tu intestino. Así es que si te caen bien, no hay razón para eliminarlos. Si empiezas a notar que ya te inflamas o que sí, ya no los digieres tan bien, existen opciones que están deslactosadas. O sea, esto quiere decir que le quitan la lactosa, que es lo que hace que no los puedas digerir tan bien. Tú puedes encontrar otras versiones que se ajustan más para tu cuerpo y para tu salud y que también pues encuentras los nutrientes que necesitas en esos alimentos aunque le quiten la lactosa. También súper importante ajustar las cantidades. A veces sí puedes comer cualquier tipo de lácteos, pero a lo mejor en pequeñas cantidades. Entonces aquí es muy importante que también sigas escuchando a tu cuerpo y veas pues qué es lo que mejor te cae. El mito número 3 es que el café daña a nuestro estómago. Y la realidad aquí es que depende mucho de cada persona.
Sí, si tienes gastritis, reflujo o mucha sensibilidad, el café, sobre todo en ayunas o en exceso, puede irritarte o causarte molestias. Pero si no tienes esos problemas y te cae bien, el café puede formar parte de tu día a día sin ningún problema. ¿Por qué? Porque tiene antioxidantes, estimula el tránsito intestinal y no hay evidencia científica que diga que debas de eliminarlo solo porque sí. Y si te cae mal o si empiezas a notar cierto tipo de acidez, lo que puedes hacer es que probarlo después de comer algo, no tanto en ayunas. Puedes cambiar el tipo de grano o reduce la cantidad. En lo personal, a mí no me gusta el café, ni el sabor, ni el olor, nada. Y además, cada vez que lo tomo, siempre me pasa que me pone así como súper ansiosa y así como temblando y todo eso. La verdad es que a mí el café no es un alimento que me guste, pero cuando lo he llegado a tomar, no me pasa nada de que gastritis o alguna sensibilidad en mi estómago. Entonces, por eso te digo, tienes que escuchar muchísimo a tu cuerpo para saber qué es lo que le cae bien y también las cantidades que son necesarias para ti. Amigos, y el mito número 4 es pensar que tenemos que dejar de comer alimentos con fibra porque nos estamos inflamando. Y esto seguramente te vas a identificar porque pues estas preguntas o estas dudas llegan muchísimo a mi consultorio. Las personas me dicen, es que empecé a comer más saludable y empecé a inflamarme más. Y lo primero que hice es quitarme la fibra. Pero lo que pasa es que cuando vienes de una alimentación baja en fibra y la aumentas así de golpe, o sea, si nunca has comido o comes muy poquito frutas, muy poquitas verduras y de repente empiezas a comer mucho de eso, pues obviamente tu intestino y tu microbiota necesitan tiempo para adaptarse, porque las bacterias de tus intestinos fermentan esa fibra que estás comiendo y eso produce que haya gases, que haya un poco de inflamación, pero eso es normal. Entonces, no es que la fibra esté mal, es que necesitas ir poco a poco. E inclusive también te diría que necesitas comer cierto tipo de fibra, sobre todo si vienes así de no comer nada, para que sea más suave para tu intestino y para tu digestión. Y ese tipo de alimentos son tipo la avena, el plátano, la papaya, la manzana cocidita, verduras cocidas sobre todo como la calabacita, los ejotes o las espinacas. O sea, mientras estén cocidas es mucho mejor. Cuando las comes crudas, ahí es cuando empiezas a notar como esta inflamación o esta producción de gases. Y pues obviamente no es algo que sea muy cómodo cuando queremos cambiar nuestra alimentación y empezamos a notar estos síntomas. Así es que simplemente es poco a poco y trata de implementar estos alimentos que te acabo de decir y vas a notar una gran diferencia. Amigos, y el mito número 5 es que mucha gente relaciona que tener gases es malo y la verdad es que nada más lejos de la realidad. Eso solamente significa que tu intestino está trabajando bien, está trabajando cómodamente, así es que no te preocupes por la producción de ellos. La realidad es que cuando nosotros tenemos gases significa que las bacterias que viven en nuestros intestinos están fermentando alimentos como la fibra, las leguminosas o ciertos carbohidratos y como parte de eso producen gases. No es algo que debas eliminar, controlar o sentir culpa por tener. ¿Cuándo sí hay que poner atención? Cuando tienes esta producción de gases, cuando sí hay pues un olor muy fuerte, si te sientes inflamada todo el tiempo o si te afecta en tu día a día. Así es que si tú tienes un poco de gases y te sientes bien, la verdad es que es completamente normal y es algo que deberías de sentirte tranquila de porque eso quiere decir que tus intestinos están trabajando correctamente. Amigos, y nuestra salud digestiva es súper importante. Y no se trata de eliminar todo lo que oímos que hace mal solo por miedo a que nos pase algo a nosotros. No hay alimentos, la verdad, malos por sí solos. Hay contextos, tenemos que hablar de sensibilidades y hay muchas formas de comer mejor sin vivir asustados por todo lo que nos dicen en internet. Y sobre todo, amigos, es importante que tú estés informado. Y si tú tienes más dudas o quieres saber caso así específico para ti, es importante que acudas con un nutriólogo, una nutrióloga, porque ellos son los especializados para decirte qué alimentos son los que te caen mejor o qué alimentos pueden llegar a inflamarte. Entonces, siempre considera acudir con alguien que sepa de esto y que te oriente de la mejor manera. Amigos, y muchas gracias por estar conmigo y haber llegado al final de este video. Platícame en los comentarios cuál de estos mitos fue
uno de los que tú nunca habías escuchado o que sí, al contrario, escuchas bastante, déjamelo en los comentarios. Recuerda seguirme en mis redes sociales, que me encuentras como Fresa Amaranto en cualquier red social de tu preferencia. Ya sabes que estoy muy activa en Instagram, en Facebook, en TikTok y me encantaría pues seguirnos la pista por allá y platicar y conocerte más. Nos vemos, amigos. Hasta la próxima.